Bien, continuando entonces con la explicación de la patología. El día de hoy hablaremos sobre la lesión y muerte celular. Recordemos el video pasado que hablamos acerca de las lesiones, ¿no? Que cómo se forma una lesión celular principalmente, que deriva de un daño nocivo, ¿no? En este caso un estímulo nocivo, daño nocivo, que va a desencadenar en una lesión celular. La lesión celular ahora puede tomar dos vías. Una lesión celular que puede ser irreversible y otra lesión celular que puede ser reversible. ¿Cuándo se dice que es una lesión celular irreversible? Pues vamos a explicarlo. Principalmente cuando el daño es continuo. Además, en este caso, vamos a observar que ya va a tener la ruptura de las membranas y va a ser con salida del contenido. Ahora, en la lesión irreversible, ¿en qué va a desencadenar? Va a desencadenar en muerte celular, a diferencia de la lesión reversible, que no desencadena en muerte celular, sino que vuelve simplemente o se repara a una célula normal, ¿no? Entonces, vamos a seguir explicando. ¿Cuándo el daño ya es irreversible? Cuando hay un daño continuo, hay ruptura de las membranas. ¿Y de qué membranas? De tres principalmente, de la membrana mitocondrial, de la membrana lisosomal y de la membrana celular. Recordemos que los dos principales de muerte celular van a ser la apoptosis y la necrosis. En este caso, para entender bien acerca de la apoptosis y de la necrosis, es necesario comprender la ruptura de estas membranas. A nivel de la membrana mitocondrial, al romperse, lo más probable que cause es una apoptosis. Sin embargo, cuando se rompe la membrana lisosomal y la membrana celular, estaríamos hablando de una necrosis. Y si encontramos la ruptura de las tres membranas, estamos hablando de necrosis. No nos olvidemos que cuando se rompe la membrana mitocondrial, estaríamos hablando de alguna apoptosis. Sin embargo, si se rompe la membrana lisosomal y la membrana celular o membrana plasmática, estamos hablando de una necrosis. Ahora, ¿cómo más nos damos cuenta que es un daño irreversible? Cuando hay hallazgos. Cuando hay hallazgos de que ya está, en este caso, la célula está funcionando de manera anormal. Además, vamos a ver la pérdida de la permeabilidad de la mitocondria, como les mencionaba. En este caso, ¿cómo influye la ruptura de estas membranas? Sabemos que dentro de la membrana, dentro del contenido de la mitocondria, vamos a encontrar el famoso citocromo C, que es en este caso la que induce a la apoptosis. Sin embargo, al haber una ruptura de la membrana, el citocromo C va a salir al medio interno de la célula, lo cual va a generar la apoptosis, la muerte celular. Ahora, en la membrana lisosomal y en la membrana plasmática, ¿cómo funciona? En la membrana lisosomal vamos a encontrar enzimas digestivas que al romperse van a degradar el contenido interno de la célula. El contenido interno de la célula. Y este contenido interno de la célula, como se va a ir degradando, va a hacer que produzca un daño a la membrana plasmática o celular, la cual por el contenido que tiene de diferentes enzimas digestivas y como enzimas mitocondriales, va a hacer que se produzca la ruptura de la membrana celular. Entonces este líquido que está dentro se va a derramar. Esto es así como funciona en este caso la necrosis, ¿no? Que la necrosis es la salida de los líquidos intracelulares hacia el medio extracelular, a diferencia de la apoptosis, que la apoptosis no sale los líquidos intracelulares. Y lo vamos a explicar más a detalle abajo. Y los daños reversibles, vamos a explicar en este caso cuando son cambios funcionales y morfológicos que en este caso van a tener, no van a estar sometidos a un daño continuo, sino a un daño ligero o un daño agudo. En este caso, los daños irreversibles se generan principalmente por daño continuo, no nos olvidemos.
¿Qué lesiones son reversibles? Las alteraciones de la fosforilación oxidativa o ciclo de Krebs, cuando se deja de producir ATP o el ATP disminuye. Este proceso aún es reversible. Cuando se forman los edemas celulares, cuando hay cambios iónicos, en este caso de calcio, sodio y agua, ¿no? Aún ese proceso es reversible. Ahora vamos a pasar a hablar de la muerte celular, que en este caso es una lesión celular irreversible. Recordemos que la lesión celular irreversible va a desencadenar en una muerte celular. Y la muerte celular hablamos que es la apoptosis y la necrosis. No nos olvidemos, ¿verdad? Bien, para no confundirnos. Entonces hablábamos acerca de la muerte celular y vamos a tener que diferenciarlas principalmente. ¿Y cómo las vamos a diferenciar? A través de este cuadro. Este cuadro nos explica las diferencias principales de la necrosis y de la apoptosis. En este caso, el tamaño celular de la necrosis va a estar aumentado, va a haber tumefacción. En la apoptosis, el tamaño celular se va a reducir, en este caso se va a encoger. ¿Y qué procesos van a ocurrir a nivel del núcleo? En este caso, en la necrosis va a ocurrir la pignosis, la cariorrexis y la cariolisis. Es importante entender estos fundamentos. La pignosis es el encogimiento del núcleo, la cariolisis la difuminación del núcleo y la cariorrexis la fragmentación del núcleo. A diferencia de la apoptosis que solo se fragmenta al tamaño del nucleosoma. Bien, ahora la membrana plasmática, como les explicaba de la necrosis, va a estar rota. ¿Por qué? Porque la membrana lisosomal y la membrana mitocondrial van a liberar enzimas, las cuales van a hacer que el medio intracelular se acumule y ésta produzca la ruptura de la membrana plasmática o ruptura de la membrana celular. Sin embargo, en la apoptosis no ocurre eso, ya que va a estar intacta. La estructura no se va a alterar. En el contenido celular, la digestión enzimática escapa de la célula, lo cual hace que se rompa la membrana plasmática. Ahí está relacionándose cómo se rompe la membrana plasmática. El contenido celular de la apoptosis no va a salir, ya que va a estar contenido dentro de los cuerpos apoptóticos, los cuales son digeridos por los macrófagos, ¿no? O en este caso son fagocitados por los macrófagos. Es por eso que no salen al medio extracelular. En este caso, la inflamación va a estar presente en la mayoría de casos de la necrosis y no va a haber inflamación en la apoptosis. Cuando encontremos el proceso de inflamación en necrosis, vamos a encontrar los neutrófilos que van a estar alrededor del tejido dañado. En este caso, la implicación fisiológica o patológica, la mayoría de veces la necrosis es patológica, ya que es una lesión celular irreversible. Y en la implicación fisiológico-patológica, la apoptosis, normalmente vamos a observar que es fisiológica, sin embargo, pueden haber procesos patológicos, como en este caso es la disfunción mitocondrial, ¿no? La disfunción mitocondrial, que es una de las patologías a nivel de la apoptosis, ¿no? Mitocondrial. Ya, no nos olvidemos eso. Ahora volvamos acá. En este caso, en los lisosomas reventados y las membranas, en este caso, cuando se rompe la membrana lisosomal, sale hacia el medio interno de la célula, lo cual hace que se degraden a nivel del medio intracelular, lo cual va a generar la necrosis. Ahora, otra característica importante de la necrosis es que vamos a ver que los ribosomas van a estar fuera del retículo endoplasmático. Y la presencia de la inflamación con la presencia de neutrófilos a su alrededor que van a llegar a fagocitar. Y en este caso va a haber también el proceso de la hemorragia y van a estar presentes los macrófagos. Ahora, en la apoptosis, la diferencia es que el líquido intracelular no sale al exterior, ya que se va a contener en vacuolas, en este caso que se llaman cuerpos apoptóticos, ¿no? Apoptóticos. Entonces, esta inflamación no va a ocurrir acá, a diferencia de la necrosis, que sí pasa, ¿no? Y en este caso, los macrófagos son los que actúan a nivel de los cuerpos apoptóticos que cumplen la función de fagocitar.
Bien, hemos entendido en este caso la diferencia entre necrosis y apoptosis. Ahora vamos a ver marcadores de muerte celular, que también es importante. Al estudiar diferentes patologías, tenemos que tener en cuenta que el estudio y análisis bioquímico es importante, porque nos van a dar marcadores, que en este caso que algo está ocurriendo mal dentro de esas células del tejido u órgano comprometido. Vamos a tener importantes como la AST y la LT aspartato transaminasa y alanina transaminasa, que van a estar presentes en el hígado. La CKMB, que está presente en el corazón, la lipasa y amilasa a nivel del páncreas, la LDH principalmente en miocarditis está elevada, y la troponina cardíaca, que también está influida con el corazón. Son marcadores que no nos debemos olvidar. Ahora, ¿cómo se causa una lesión celular? Vamos a tener, que también lo hemos visto en el anterior video, en este caso la hipoxia, la isquemia, los traumas, las infecciones, reacciones inmunológicas, reacciones genéticas, y también vamos en este caso reacciones físicas, ¿no? Como que son en este caso las radiaciones ionizantes, ¿no? No nos olvidemos también de las radiaciones, que son importantes. Entonces recordemos la principal diferencia de la hipoxia y la isquemia. Vamos a recordar que la hipoxia es el cese el parcial del oxígeno, y la isquemia es el cese total de oxígeno. Entonces, en este caso, la principal lesión celular es la privación del oxígeno. La isquemia es aguda principalmente en tres zonas: en el cerebro, en el corazón y en el intestino. A estos niveles son los tres principales, donde ocurre, en este caso en el intestino, necrosis intestinal. En este caso también puede haber en el corazón necrosis y en el cerebro también. Entonces vamos a explicar ahora las radiaciones ionizantes. Hablamos de las radiaciones ionizantes cuando a mayor de 2000 radiaciones, en este caso, la energía se va a convertir en macromoléculas, lo cual va a ser la inducción a la necrosis, ya que va a aumentar los radicales libres. ¿Por qué? En este caso, la energía radiante o la radiación va a hacer que aumente los radicales libres. Y en este caso, como hay demasiada energía, va a hacer que se estimule mucho más el proceso de generación de radicales libres. Cuando hablamos de una radiación de 0 a 1000, los radicales libres van a estar principalmente en el ADN, en las proteínas y en los lípidos dañados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a inducir un proceso de necrosis, sino a un proceso de apoptosis. Ahí está la principal diferencia. No nos olvidemos. De 0 a 1000 va a causarnos apoptosis, y más de 2000 radiaciones va a causar la famosa necrosis. No nos olvidemos eso. Todo por el aumento de radicales libres en las células. Ahora vamos a explicar acerca del mecanismo, ¿no? En este caso, cómo se genera estas lesiones, ¿no? Cómo vamos a tener todo este proceso de necrosis, apoptosis, o en este caso lesiones celulares reversibles o irreversibles. Vamos a explicar todo viene de un estímulo agresor, que puede ser varias causas, ¿no? Puede ser hipoxia, isquemia, daño mecánico, un trauma mecánico, trauma, diferentes, ¿no? Como hemos visto. ¿Y cuál va a ser la principal característica? Uno, que la disminución del ATP va a disminuir, ya que va a estar comprometido la mitocondria. En este caso, cuando existe daño de membrana, recordemos, cuando ataca solo a la mitocondria, hablamos de una apoptosis. Cuando ataca al lisosoma y la membrana plasmática, ya estaríamos hablando de un proceso de necrosis. Y si ataca a los tres, cuando hay ruptura de los tres, estamos hablando de un proceso de necrosis. En este caso, la mitocondria induce a la muerte celular, que es la apoptosis. En este caso, como va a haber demasiada apoptosis o hay daño a nivel de la mitocondria, recordemos que es el órgano que hace el ciclo de Krebs. En este caso, el ciclo de Krebs sirve para generar energía, generar ATP. Y si está disminuida esta capacidad de generar energía, va a haber la pérdida de funciones celulares dependientes de energía. En este caso, actividades celulares que tienen como dependencia principal al ATP. Cuando hablamos del daño a la membrana lisosomal,
se va a liberar las enzimas digestivas, ¿no?, de los componentes celulares, y estas van a salir al medio intracelular. Y en este caso, cuando hay ruptura de la membrana plasmática, se va a salir los contenidos celulares hacia el medio extracelular. Hacia el medio extracelular. En este caso, también, ¿cómo se puede dañar? Por las formas de oxígeno reactivo, los radicales libres, ¿no? Los radicales libres. Y recordemos que los radicales libres son desechos de la fosforilación oxidativa o ciclo de Krebs. Son desechos, ¿no?, de esta parte, ¿no? Ya que recordemos que los radicales libres vamos a tener dos formas que son, en este caso, cómo se van a presentar, una que es buena y otra que es mala. La forma mala es la que en este caso actúa causando daño. Y la otra forma buena es que se van a unir los radicales libres más los neutrófilos para degradar agentes infecciosos, en este caso bacterias la mayoría de veces, las bacterias. Entonces, también va a haber una diferencia en este caso de cambios iónicos. El calcio intracelular va a aumentar, en este caso, las formas reactivas de oxígeno o los radicales libres van a inducir a la fragmentación proteica del ADN. En este caso va a haber daño al ADN. Y vamos a explicarlo mejor en estas pequeñas anotaciones que tengo acá. Entonces recordemos que un estímulo agresor daña disminuyendo al ATP. ¿Por qué? Porque daña a la mitocondria. Y la disfunción, o en este caso la disminución de ATP, causa que varios procesos que sean dependientes de energía estén disminuidos. Ahora, cuando disminuye el ATP, también en este caso va a haber un daño de membrana a nivel mitocondrial, lisosomal, plasmática o celular. En este caso, vamos a tener que en la mitocondria va a disminuir la fosforilación oxidativa. Cuando llega a un 5 o 10% de capacidad, en este caso de fosforilación oxidativa, se va a evidenciar que los ribosomas van a estar fuera del retículo endoplasmático. Y ahí es cuando nos evidencia más que es un proceso de necrosis, no nos olvidemos. Ahora, a nivel de los líquidos, el edema va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque no va a funcionar la bomba de sodio y potasio. No va a estar funcionando. Y recordemos que la bomba de sodio y potasio es importante para mantener en este caso el equilibrio. Y se van a formar las famosas bulas. Ahora vamos a tener también que a nivel mitocondrial se va a aumentar el calcio citosólico, va a estar la presencia del estrés oxidativo por los radicales libres y va a existir la degradación de los fosfolípidos, que en este caso los fosfolípidos, recordemos que están presentes ¿dónde? En las membranas, ¿no? No nos olvidemos eso. En las membranas están presentes los fosfolípidos. Ahora, el cuerpo sabe que si está descompensado la fosforilación oxidativa, que es la principal fuente de generar energía, ya que recordemos que la fosforilación oxidativa o ciclo de Krebs se genera alrededor de 36 a 38 ATPs. Sin embargo, el cuerpo, al no estar funcionando bien este mecanismo de producción de energía, va a tener otro tipo de mecanismo de producción de energía, que es la glicólisis o glucólisis anaerobia. La glucólisis anaerobia va a estar aumentado, por lo cual el ácido láctico va a estar elevado, ya que recordemos que un producto de la glucólisis anaerobia, aparte del ATP, es el ácido láctico. Y recordemos que esta es un medio ácido, lo cual en la sangre va a hacer que se acidifique la sangre, causando que el pH disminuya, ¿no? Entonces, ahí está la relación. Si no funciona bien mi fosforilación oxidativa, mi respuesta ante esto es aumentar el otro proceso, la glucólisis anaerobia la aumento. Sin embargo, en acá no produzco 36 a 38 ATPs, sino produzco menos ATP. Entonces, si produzco menos ATP, también voy a tener como consecuencia otro producto, que es el ácido láctico. Y si es ácido en nuestro medio, que sabemos que el pH normal está de 7.35 a 7.45, menor a esto se acidifica, mayor a esto es alcalino o base. ¿Qué es lo que sucede si hay ácido en la presencia del pH? Se va a disminuir el pH, se acidifica el pH. Entonces, ahí está explicado.
Y ahora, ¿cómo influye que el calcio en el citosol aumente? Esto viene a ser por la presencia de los radicales libres, lo cual genera el estrés oxidativo, causando lesiones de los organelas, en este caso mitocondrias, todos, ¿no?, los organelas que acabamos de ver, lo cual va a hacer que el citocromo C se libere, y en este caso recordemos que se denomina citocromo C por las caspasas, ¿no?, que son los que también inducen en este caso la apoptosis. Ahora, no nos olvidemos, ¿cuál es el factor principal que desencadena la apoptosis? ¿La salida de qué factor? Del citocromo C. No nos olvidemos de eso. Y ahora acá vamos a ver otro ejemplo, ¿no? En este caso existe una isquemia o cualquier daño nocivo que podamos hablar, pero principalmente la isquemia. ¿Por qué? Porque va a ser la reducción de oxígeno, ¿no? El cese total de oxígeno, no va a haber oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? La fosforilación oxidativa, porque no le llega oxígeno, va a disminuir. Por lo tanto, la presencia de ATP va a ser mucho menos. La bomba de sodio va a alterarse, va a disminuir su proceso, ¿no? El flujo de entrada de calcio, agua y sodio va a aumentar, y la salida de calcio también. Entonces, ¿qué es lo que va a causar esto? Va a causar el edema del retículo endoplasmático, el edema celular, la pérdida de microvellosidades y las famosas bulas que les acabo de explicar. Ahora, en respuesta a que no funciona mi fosforilación oxidativa, el cuerpo acciona el otro mecanismo de producción de energía, que es la glucólisis anaerobia, la cual va a disminuir el glucógeno, va a aumentar el ácido láctico, por lo cual el pH va a disminuir, ya que es un medio ácido. Ahora va a ocurrir también la separación de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, por lo que va a disminuir la síntesis de proteínas y se van a depositar los lípidos. Entonces ahí está explicado más o menos cómo es el mecanismo en este caso, ¿no? Cómo funciona. Y vamos a pasar a los tipos de necrosis. En este caso hemos hablado acerca de la apoptosis y de la necrosis. Y ahora es turno de hablar de la necrosis. En este caso vamos a tener principalmente 4 tipos de necrosis, ¿no? En este caso 5, perdón. La necrosis coagulativa principalmente se genera por isquemia, y esta va a estar presente en los infartos. Recordemos que la coagulativa se presencia de la isquemia y esta va a desencadenarse en infartos. Ahora vamos a tener la necrosis gangrenosa. Es importante entender todos estos términos, ya que nos va a ayudar a entender cómo ocurre estos tipos de necrosis, ¿no? Bien, en este caso, la coagulación, en este caso la necrosis coagulativa, va a ser en este caso que se va a conservar este contenido. Sin embargo, va a estar en este caso la presencia de los infartos. Al hablar de la necrosis gangrenosa, vamos a hablar como un claro ejemplo, en este caso del pie diabético. Y vamos a explicarlo detalladamente. ¿Cómo es este proceso? El proceso de la necrosis gangrenosa es un proceso de suma, que es la necrosis coagulativa más la necrosis licuefactiva. Recordemos que acá es por la presencia de isquemia. Y acá la necrosis licuefactiva es la presencia por infecciones bacterianas, principalmente por infecciones. Entonces, en el pie diabético, ¿cómo ocurre esto? A nivel de los vasos ocurre una isquemia, haciendo que el tejido ya no esté irrigado. Y además va a estar presente las infecciones bacterianas, lo cual va a desencadenar en una pus. Y recordemos que el acúmulo de pus se le va a denominar absceso. ¿Cómo se le denomina? Absceso. Entonces, ¿qué encontramos en la pus? Vamos a encontrar tejido necrótico o tejido muerto y neutrófilos. No nos olvidemos de eso, que son fundamentalmente términos que debemos conocer. Entonces, la necrosis gangrenosa es coagulativa y licuefactiva, ya que a nivel de los vasos sanguíneos en el pie diabético, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no hay irrigación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está presente también la infección, ¿no?, por bacterias. En este caso, lo que va a causar pus. Entonces, es un ejemplo principal de necrosis gangrenosa.
Al hablar de necrosis gaseosa, se refiere por el término que parece en forma de queso. La principal patología que está presente en necrosis gaseosa es la tuberculosis. Y vamos a ver la famosa reacción granulomatosa, que se van a formar gránulos. Ahora, para explicar la necrosis grasa, en este caso vamos a encontrar tres zonas predilectas donde puede ocurrir la necrosis grasa: en la mama, en el páncreas y en las regiones inguinales. Uno, en la mama puede causar mastitis, absceso de mama. En el páncreas, la pancreatitis, y en las regiones inguinales por una infección de la ingle. Ahora vamos a hablar también sobre, en este caso, de la necrosis gaseosa. Unos términos importantes: las células gigantes multinucleadas, que en este caso van a estar presentes en el granuloma tuberculoso. En la clase que vamos a ver en el siguiente video de inflamación, vamos a observar, en este caso, estas células que van a estar presentes en las reacciones granulomatosas. Y vamos a ver en este caso que en el granuloma tuberculoso van a estar presentes dos. En este caso vamos a tener dos células gigantes multinucleadas, una que es de tipo de Laxman, que recordemos que es periférico, va a estar alrededor de los linfocitos, es decir, que va a estar así, que va a estar en la periferia, y otra que son las de cuerpo extraño, que van a estar en el centro, su núcleo, ¿no? En este caso va a ser algo así. Y eso lo vamos a observar en el próximo video con imágenes. Pero es importante recordar esto para la necrosis gaseosa. Esto es importante recordar, no nos olvidemos. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo se puede, en este caso, controlar las famosas radicales libres, ¿no? Que recordemos que son dañinos estos radicales libres. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Ante el medio de los antioxidantes. ¿Cómo se regula eso? Por medio de los antioxidantes. Entonces, uno de ellos va a ser el peroxisoma, que va a controlar los radicales libres y lo va a convertir en agua oxigenada. El peroxisoma va a tener principalmente la presencia del SOT, el superóxido dismutasa, que es la enzima que convierte, en este caso, al radical libre, que ya no sea un agente, ¿no?, de radical libre. Como les mencionaba, el radical libre puede causar daño nocivo o puede ser beneficioso. El radical libre, cuando es beneficioso, es cuando actúa más los neutrófilos, ya que degradan bacterias. No nos olvidemos eso. Y lo vamos a observar en el siguiente video explicando cómo degradan las bacterias con radicales libres. El hierro y el cobre van a hacer que aumente la presencia de radicales libres. En este caso, ¿cómo combatimos el aumento de radicales libres? A través de los antioxidantes no enzimáticos, la vitamina E, vitamina A, el ácido ascórbico, vitamina C, el glutatión y el famoso SOT también, ¿no? En este caso, antioxidantes enzimáticos, vamos a encontrar el SOT, la catalasa, el glutatión peroxidasa. No nos olvidemos esto, que probablemente se puede ser preguntas de examen. ¿Cómo se puede controlar los radicales libres? A través de los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Entonces, para seguir respondiendo más preguntas que se pueden hacer, ¿qué más daña la membrana? Uno de ellos es la disfunción mitocondrial, la disminución de fosfolípidos en membrana, por lo cual va a causar la mayor permeabilidad de la membrana, ya que recordemos que los fosfolípidos tienen la función de regular la permeabilidad de la membrana. Y los radicales libres, el O2, H2O2, OH y ONOE. Entonces, ¿cuándo decimos que ya es irreversible, no? Cuando ya no se puede revertir el daño mitocondrial. Y otro, cuando ya hay daño de las membranas celular, mitocondrial y lisosomal. Entonces, esta imagen que tenemos acá, cómo ocurre la apoptosis a nivel bioquímico, qué funciones van a perder. Van a tener la escisión de proteínas, fragmentación del ADN, el reconocimiento fagocítico va a disminuir. Y en este caso, para recordarnos la necrosis y apoptosis nuevamente más, la tumefacción va a estar presente en la necrosis, apoptosis se va a encoger. La cariolisis, cariorexis y pignosis va a ocurrir en el núcleo. En la apoptosis se va a degradar el núcleo a forma del nucleosoma, se va a fragmentar. ¿Y cuál es la diferencia principal de la necrosis y la apoptosis? Que el medio celular
interno sale hacia el exterior. Y acá no, sino que sale por medio de cuerpos apoptóticos que son digeridos por los macrófagos. Principal diferencia. Acá va a estar el proceso de inflamación presente y acá no se va a inflamar, ¿no? Son cosas que tenemos que recordarnos. Bueno, acá está la apoptosis. En este caso vamos a explicarle detalladamente cómo funciona la apoptosis. Vamos a tener principalmente dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. En estos dos tipos de vías va a ser que una va a ser la vía extrínseca a través de la muerte iniciada en el receptor. Tenemos que entender bien estos contenidos para explicar después los diferentes tipos de muerte celular que existen. Disculpen. En la muerte celular de la apoptosis por la vía extrínseca, vamos a tener la interacción receptor-ligando, que en este caso vamos a tener en el FAS, el receptor de factor de necrosis tumoral, que cómo se van a adaptar, ¿no? Que va a tener en este caso un receptor y un ligando. Y estas van a generar proteínas adaptadoras, que van a liberar en este caso las caspasas iniciadoras. Y recordemos que las caspasas son el producto del citocromo C, ¿no? Por eso se le denomina citocromo C, que es el proceso de la apoptosis, que en acá está el nombre de caspasas. Estas caspasas iniciadoras van a madurar en caspasas ejecutadoras. Ahora, vamos a llegar, esperémonos en las caspasas ejecutadoras, ya que hay otros métodos por los cuales también se van a generar estas. Una, la retirada de factores de crecimiento de hormonas, que ya va a pertenecer a la vía intrínseca a nivel mitocondrial. Cuando en este caso se retira factores de crecimiento, ¿no? Entonces se van a formar las moléculas proapoptóticas, en este caso el citocromo C, las cuales van a liberar a las caspasas iniciadoras. Y recordemos que nos hemos quedado en caspasas iniciadoras. Ahora, en este caso, las caspasas iniciadoras van a evolucionar o van a madurar en caspasas ejecutadoras. Y también existe otro método de cómo llegar a las caspasas ejecutadoras. Cuando existe agresiones, radiación, toxinas y radicales libres, va a ocurrir un daño en el ADN, va a ocurrir el aumento de la proteína P53. Y recordemos cuál es la función de la proteína P53. En este caso es ver la regulación de la apoptosis, ¿no? Ver si en este caso la célula está haciendo apoptosis o no. En este caso, como está aumentando la proteína P53, es porque está haciendo una función de apoptosis mucho mayor, porque hay un daño nocivo. Entonces, esta vía de la P53 puede tomar dos vías. Uno que se va a la mitocondria y va a estimular la salida del citocromo C, o que puede pasarse de frente a ser caspasa ejecutadora. Ahora, cuando hay un daño del linfocito T citotóxico, se va a convertir en gran enzima B. Y eso también va a ser una maduración a caspasa ejecutadora. En resumen, es acá donde comienza el proceso más importante, que son de las caspasas ejecutadoras. Desde acá inicia el proceso de la apoptosis, ya que esa va a ser la activación de la endonucleasa y va a tener la ruptura del citoesqueleto. Y en este caso va a ser la protrusión citoplasmática. Protrusión se refiere a la salida del medio interno, hacia el exterior. Vemos como en este caso se está formando ya la vesícula o el cuerpo apoptótico y está saliendo del medio interno hacia el medio exterior. Se pasa a ser un cuerpo apoptótico propiamente dicho, y en este caso los ligandos de los receptores de la célula fagocítica se van a unir al fagocito, que en este caso es el macrófago, ¿no? Que va a tener sus receptores acá, los cuerpos apoptóticos que vemos acá, que se van a unir al fagocito por medio de respuestas celulares, lo cual va a hacer que se fagocite y en este caso ocurra la fagocitosis del cuerpo apoptótico. No nos olvidemos que pueden desencadenarse por muchas formas la apoptosis. Por los linfocitos T citotóxicos, por la interacción receptor-ligando, por la retirada de factores de crecimiento de hormonas o por algún tipo de daño, ¿no?, que pueda ocurrir en el ADN. Y no nos olvidemos de la función de la proteína P53, del citocromo C, de las caspasas iniciadoras, de las caspasas ejecutadoras y en este caso la protrusión citoplasmática.
Bueno, ahora vamos a explicar otros tipos de muerte celular. Ya hablamos de la necrosis, hablamos de la apoptosis, las principales diferencias, ¿no? Siempre es bueno recordar las diferencias de la necrosis versus la apoptosis. En acá, el líquido intracelular sale al exterior. En acá, el líquido intracelular sale por medio de cuerpos apoptóticos. No sale propiamente hacia el extracelular. No sale. No sale. En cambio, al medio extracelular, acá sí sale. Entonces ya hemos visto otras más diferencias que es necesario que se acuerden, como que el núcleo acá que ocurre acá, la pignosis, cariorexis y cariolisis. En acá el núcleo solo se fragmenta a tamaño del nucleosoma. La tumefacción presente en la necrosis y acá el encogimiento. No nos olvidemos entonces de esas principales diferencias, ¿no? Que son muy relevantes para recordarnos de todo ahora para hablar de los otros tipos de muerte celular. Bueno, vamos a explicar ahora la necroptosis. La necroptosis es una forma híbrida de la apoptosis y necrosis. Es una mezcla de apoptosis y necrosis. Voy a explicarles a mi método, como yo he entendido en este caso, cómo es la necroptosis. La necroptosis, perdón, también se le denomina necrosis programada, porque va a estar influido factores de la apoptosis como factores de la necrosis. En este caso puede ocurrir en situaciones tanto fisiológicas como patológicas. Entonces, la necroptosis tiene más parecido bioquímicamente a la necrosis, ya que va a tener la disminución del ATP, va a ser el proceso de la inflamación, va a tener la presencia de radicales libres y la ruptura de la membrana plasmática, que es lo que nos desencadena la necrosis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a iniciar esta necroptosis? Para que entendamos muy bien, vamos a iniciar que la necroptosis inicia por vías de transducción de la apoptosis, es decir, va a comenzar por este proceso de vía extrínseca. Entonces, por estas vías de transducción, que en este caso son las vías extrínsecas, van a tener una falla de receptor ligando. No nos olvidemos, la necroptosis inicia por apoptosis, por factores apoptóticos, Y vamos a ver cómo termina. Entonces, cuando hay una falla a nivel del receptor ligando, como es en el TNRF1 o receptor del factor de necrosis tumoral 1 con el ligando factor de necrosis tumoral 1, ¿cómo se van a activar? En este caso, el receptor de factor de necrosis tumoral 1 es el receptor que más se estudia y el ligando factor de necrosis tumoral 1 es el ligando que también se estudia. Ahora otros receptores que vamos a estudiar es el CD95 y el ligando CD95L. En este caso el CD95 pertenece al FAS. Y bueno, vamos a explicar. En este caso, el TNRF1 va a estar asociada con dos quinasas, la quinasa 1 y la quinasa 3, que en este caso se van a unir al receptor de necrosis del factor tumoral 1, se van a unir. Y dentro de esta célula que se une también va a estar una proteína MLKL, la cual la proteína MLKL va a estar estimulada por el RIPK3, que va a ser la producción de la fosforilación de esta proteína MLKL, la cual la va a fosforilar. Además va a tener una acción con las quinasas 1 y 3. ¿Y qué va a ocurrir con la fosforilación de la proteína MLKL? Lo que va a ocurrir es que la proteína MLKL va a estar compuesta por monómeros en su inicio y al fosforilizarse, cuando se fosforila, va a hacer que estos monómeros se transformen en oligómeros, causando que estos oligómeros se vayan a la translocación del citosol a la membrana plasmática.
lo que están del citosol van a ir hacia la membrana. Y como va a haber una translocación hacia la membrana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un daño a nivel de la membrana plasmática, lo cual va a hacer que se rompa la membrana plasmática. Y cuando hablamos de una ruptura de membrana plasmática, hablamos de una necrosis. Entonces, sé que es un poco complicado entender todos los procesos, ¿no? Sin embargo, lo más importante que nos tenemos que acordar acá, cómo es que la necroptosis hace que, en este caso, se rompa la membrana, es por la fosforilación de la proteína MLKL gracias a la RIPK3. La RIPK3 lo fosforila, que se convierte de unos monómeros que tiene el MLKL, que evoluciona a ser oligómeros, lo cual va a haber una translocación del citosol a la membrana plasmática, lo cual va a desencadenar que en este caso se rompa la membrana plasmática. Y recordemos que la ruptura de membrana plasmática se le denomina necrosis. Entonces, ¿cómo inicia la necroptosis? Inicia por factores apoptóticos. ¿Y cómo termina la necroptosis? La necroptosis termina como necrosis, ya que está presente la ruptura de membrana plasmática. Entonces, para recordarnos, se denomina necroptosis porque inicia por factores apoptóticos por la vía extrínseca y es necrosis porque existe la ruptura de membrana plasmática. No nos olvidemos eso. Entonces acá como nota les pongo, inicia como apoptosis y termina como necrosis. En este caso, la necroptosis fisiológica va a ser en la formación de la placa del crecimiento o aumento del tamaño del hueso. Y la necroptosis patológica vamos a ver en patologías como la esteatopatitis, pancreatitis aguda, isquemia, reperfusión y Parkinson. En este caso también vamos a observar que no están presentes acá la vía de las caspasas, que en este caso como lo mirábamos acá, que las caspasas son las que llevan a hacer la apoptosis. Entonces la necroptosis es una forma de respaldo cuando las caspasas están inhibidas. Por eso es un mecanismo de respaldo en patologías que inhiben las caspasas. En este caso, como es el virus de citomegalovirus. Recordemos a qué familia pertenece el citomegalovirus. Pertenece a la familia del TORCH, que es importante. Uno, en este caso, citomegalovirus, herpes simple, rubiola y en este caso toxoplasmosis, ¿no? No nos olvidemos eso. El TORCH. Bien, ahora vamos a explicar la piroptosis. La piroptosis, en este caso por su descomposición del nombre, vamos a tener que es una forma de apoptosis, porque tiene el nombre de piro y ptosis. Entonces, esta forma de apoptosis va a estar la presencia del aumento de la temperatura. Piro es fiebre. Entonces, en la piroptosis se van a liberar mediadores de la inflamación. Ahora, ¿cómo funciona la piroptosis principalmente? La piroptosis va a funcionar por la liberación de la interleuquina 1, que va a ser el proceso de fiebre y la recolección de leucocitos. En este caso, la piroptosis va a actuar a nivel del inflamasoma, que es dentro de uno de sus componentes de la piroptosis, lo cual el inflamasoma va a reconocer los componentes microbianos y el inflamasoma va a activar las caspasas 1, caspasas 4 y caspasas 5. Y esta caspasa 1 va a ser la enzima convertidora, con la enzima convertidora de interleuquina beta, va a ser 1 que va a tener dos formas, que va a ser uno de la precursora de la interleuquina 1 y otro que va a ser la forma activa, la interleuquina 1. Entonces, en este caso, ¿cómo reacciona? Uno por el proceso de la fiebre, por la recolección de leucocitos, y estas caspasas 1,
4 y 5 van a inducir a la muerte celular, al igual que la apoptosis. Ahora, para hablar de la ferroptosis, es el aumento del hierro intracelular. Se genera principalmente por el aumento del hierro intracelular, la ferroptosis, o por la presencia de radicales libres. En este caso, recordemos que va a haber, los radicales libres van a ser mayores que los antioxidantes. Entonces, ¿cómo funciona la ferroptosis? Uno, por la pérdida de la permeabilidad de la membrana, por la peroxidación de la membrana. Va a haber la pérdida de las crestas mitocondriales y la ruptura de la membrana mitocondrial. Es lo que ya hemos explicado. Más o menos funciona con un mismo mecanismo, ¿no? Si pierde la pérdida de crestas mitocondriales y ruptura de la membrana mitocondrial, lo más probable que cause es que la apoptosis. En este caso, la ferroptosis por el aumento del hierro intracelular y por la presencia de radicales libres. ¿Y dónde está presente la ferroptosis? En este caso, presente en cáncer, enfermedades neurodegenerativas y accidentes cerebrovasculares. Recordemos dónde hay, en qué patología hay acumulación de hierro a nivel intracelular, ¿no? Es una famosa patología que en este caso se le denomina hemocromatosis. La hemocromatosis es la patología que consta de la aumento de hierro en sangre, ¿no? Hemocromatosis, que es igual al aumento de hierro. Ya, no nos olvidemos de eso. Ahora el otro proceso de muerte celular, que es la autofagia, que va a constar de 3 procesos principales: un proceso de iniciación, nucleación y elongación. En este caso, ¿cuándo ocurre una autofagia? Cuando está presente el estrés celular o cuando hay una alteración de nutrientes, lo cual va a desencadenar la autofagia. En este caso, en la iniciación, nucleación y elongación ocurre en la membrana de aislamiento. El proceso final de la elongación de la membrana de aislamiento va a hacer que se madure el autofagosoma. Y este autofagosoma contiene materiales citoplasmáticos y orgánulos que se van a estar presentes en vesículas, lo cual, con ayuda de los lisosomas, se van a degradar estas vesículas. Y sabemos que los lisosomas son netamente contenidos de enzimas digestivas, lo cual va a hacer que, en este caso, todos estos autofagosomas que contienen materiales citoplasmáticos y orgánulos se degraden gracias a los lisosomas, y esta degradación va a permitir el reciclaje de los metabolitos. ¿Cuál es la finalidad de la autofagia? El reciclaje de metabolitos, más no de, pues, como tal, matar alguna célula, ¿no? O en este caso, inducir que una célula muera, sino que es más para un reciclaje de metabolitos. ¿Y dónde vamos a observar la autofagia? En aplicaciones patológicas. Uno, puede promover el crecimiento o activar como defensa en el cáncer. En los trastornos neurodegenerativos, la alteración de la autofagia. En el Alzheimer, la alteración del autofagosoma va a hacer que se aumente el proceso de neurodegeneración. ¿Por qué? Porque si es que se altera el autofagosoma, en este caso no se va a degradar de manera adecuada, por lo cual no va a haber reciclaje de metabolitos. En la enfermedad de Huntington, la huntingtina mutante va a alterar también el autofagosoma. En las infecciones, la autofagia combate. Por ejemplo, frente a la Mycobacterium, Shigella species y HSV1, esta va a degradar y enviar a las vías de presentación de antígeno, y en este caso la eliminación de macrófagos antígeno 5 va a ser mayor susceptibilidad a la tuberculosis. No nos olvidemos eso, en qué aplicaciones patológicas tenemos la autofagosoma: en cáncer, trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, enfermedad de Huntington, en infecciones como micobacterias, Shigella species y HSV1. Ahora vamos a continuar con lo que viene a ser enfermedades intestinales inflamatorias, también en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa. El poliformismo, en este caso en las enfermedades intestinales, va a causar el proceso de inflamación. Si bien no se ha estudiado por qué causa el polimorfismo una inflamación, está presente este proceso. Ahora, es un gen normal que tenemos que memorizar, el ATG16L1. ATG16L1, que es un gen de autofagia. El gen de autofagia, no nos olvidemos eso. Ahora, los acúmulos intracelulares es algo que fácil, que tenemos que recordarnos, y para esto tengo una memotecnia: PPCGL. PPCGL.
El PPCGL. El PPCGL consta de proteínas, pigmentos, colesterol, glucógeno y lípidos. Acumulación de lípidos es la acumulación de triglicéridos, la esteatosis, las toxinas, malnutrición, diabetes mellitus, obesidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la presencia de lípidos o triglicéridos van a estar presentes en otras células que no deben estar. El colesterol en la aterosclerosis, xantomas y colesterolasis. Proteínas, proteinuria y amiloidasis. Glucógeno, diabetes y no se forma la gluconeogénesis. Y los pigmentos exógenos, el carbón como la antracosis, cuando respiramos demasiado dióxido de carbono, en este caso por la contaminación de los carros, que es lo que ocurre a nivel del pulmón, la antracosis, ¿no? Se va a pigmentar el pulmón de un color azul negruzca. Y en este caso, en los pigmentos exógenos como la lipofucsina, melanina, hemosiderina y bilirrubina. En este caso estos son exógenos y en acá me he confundido, estos son endógenos. Disculpe. Los famosos pigmentos endógenos. Ya. Ahora vamos a tener la calcificación patológica. Vamos a tener en este caso la calcificación patológica a calcificación distrófica, que es que cuando ya le da calcificación a un tejido que ya tuvo necrosis. La calcificación metastásica, que quiere decir que un tejido sano, pero tiene patología sistemática. En este caso, metástasis, ¿no? Que se está abriendo nuevos horizontes a nuevos órganos, está emigrando. En este caso, le va a dar la calcificación a un tejido sano, pero por una patología sistemática es lo que se va a calcificar. ¿Y qué factores van a intervenir en este caso? La aumentación del aparato hormona en secreción, la destrucción del tejido óseo, los trastornos de vitamina D y la insuficiencia renal. Ahora, para entender bien el envejecimiento celular, ¿qué es el envejecimiento celular? El envejecimiento celular son lesiones oxidativas irreversibles, básicamente. ¿Qué quiere decir lesiones oxidativas? Que va a estar en este caso interviniendo los radicales libres, ¿no? Que ya no se van a poder en este caso reducir, sino que ya están demasiado oxidadas por la presencia de radicales libres. ¿Y qué es lo que más o menos ocurre en este caso? Es que como hay demasiados radicales libres, el mecanismo antioxidante ya no funciona en este caso, ¿no? Ya no está funcionando. Por en este caso el glutatón, el superóxido dismutasa, la vitamina E y C y el urato ya no van a ser lo suficientemente fuertes como para controlar esas lesiones oxidativas, ¿no? Entonces, por eso es que se le denomina lesiones oxidativas irreversibles. Ahora, en este caso vamos a observar el envejecimiento celular principalmente en la aterosclerosis, diabetes mellitus y artritis. Entonces, esto viene a ser todo acerca de lesión celular y muerte celular. Hemos visto detalladamente diferencias, partes importantes que tenemos que memorizar y relacionar principalmente, ¿no? Porque es mucho mejor así, entendiendo. Y en la siguiente vamos a ver acerca de la inflamación aguda y crónica, que es para un siguiente video. Y espero les guste y si es así, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.